Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 24. La Segunda Guerra Macedónica. La última vez terminamos con la victoria romana sobre Cartago en el 202 a.C., dejando a Roma como la dueña del Mediterráneo occidental. Después de casi 20 años envueltos en un conflicto de destrucción masiva, uno podría pensar que los romanos se tomarían un tiempo. Después de todo, la derrota cartaginesa los dejó sin rivales en el oeste del Mediterráneo, y había una abundancia de nuevas oportunidades de comercio, tierras para colonizar, granjas que reconstruir y familias que criar. ¿Por qué no disfrutar los frutos de su recién ganado dominio y retirarse pacíficamente al campo para envejecer y tomar vino? ¿Por qué no convertir las espadas en arados y hacer que los campos de batalla no se vuelvan a manchar con la sangre de los romanos? Al menos por un poco. ¿Quizás una generación? No lo creo. Inmediatamente después de ganarse el oeste, los romanos no desperdiciaron tiempo presumiendo su nuevo estatus de tipos duros y se metieron de cabeza en el turbulento mundo de la política griega. Las razones detrás de la intervención en el este son un tanto oscuras, y a primera vista no tienen mucho sentido. Los romanos no tenían lazos fuertes con Grecia, ni siquiera ningún compromiso con la región. Como dije en otra ocasión, el mar Adriático dividía el Mediterráneo en dos. Los romanos ya habían logrado el control de su mitad, y parecía extraño arriesgar lo que habían recién ganado lanzándose a un juego en el que nunca habían competido o que no podrían ganar sin enormes esfuerzos. Pero la historia es lo que es, y en vez de tomarse un respiro, los romanos se movieron al este como su próximo paso para capturar todo el Mediterráneo. Un logro nunca antes alcanzado y, desde la caída de Roma, un logro jamás repetido. La intervención romana en Grecia estuvo precipitada por un pacto entre dos hombres que comandaban los ejércitos que lucharían contra las legiones en las próximas décadas: Filipo V de Macedonia y Antíoco III el Grande del Imperio Seleucida. El este del Mediterráneo todavía vivía en el shock de un mundo post-alejandrino, y los reinos que luchaban por el poder habían nacido de las satrapías propiedades de los generales de Alejandro Magno. Egipto estaba gobernado por los descendientes de Ptolomeo. Siria y Persia se encontraban gobernadas por los descendientes de Seleuco, y Macedonia, la patria del gran conquistador, estaba volviendo a cobrar importancia bajo Filipo V luego de décadas de luchas dinásticas. En el 204 a.C., mientras Escipión lanzaba su expedición contra Cartago, Ptolomeo IV de Egipto murió y dejó a su hijo de 6 años como heredero. Captando el vacío de poder en Egipto, Filipo y Antíoco se unieron para explotar la situación juntos y se movieron sobre los territorios egipcios en Asia Menor y Siria. La idea era simple: atacar rápido por dos frentes y conquistar todo lo que pudieran. Casi al mismo tiempo que Escipión le dictaba sus términos a los cartaginenses, Antíoco se movía al sur, hacia el Mar Rojo, y Filipo se desplazaba al este para atacar Tracia, aquel pedazo de tierra que conecta el mar Egeo con el Mar Negro, llamado el Helesponto en la antigüedad y hoy en día conocido como los Dardanelos. Esta acción conjunta desequilibró la balanza de poder en el mundo griego y puso nervioso al reino de Pérgamo, que se encontraba del lado este del Helesponto. Átalo I, rey de Pérgamo, no olía nada bueno de la alianza entre Filipo y Antíoco. El reino de Átalo en Asia Menor limitaba con ambos poderes, y no era difícil imaginarse a dónde mirarían los dos reyes aliados una vez que terminaran de despojar al pequeño Ptolomeo. Por suerte, Átalo se había granjeado la buena fe de los romanos, que recién salían de su gran victoria sobre Cartago. Átalo había estado entre los aliados de Roma en contra de Macedonia durante la Primera Guerra Macedónica. Junto a los etolios, Átalo
se había esforzado en mantener la atención de Filipo en Grecia, y los romanos sabían entender la importancia de esto en su triunfo final contra Cartago. O al menos Átalo esperaba que le entendieran, porque era hora de que pagaran ese favor. Pérgamo, aliado con el reino insular de Rodas, por ahora podía resistir la expansión macedónica. Pero en el 201 a.C. se mandaron enviados oficiales a Roma para pedir ayuda. El Senado romano, aunque no olvidaba su amistad con Átalo, no accedió a darle ayuda a los enviados. Acababan de terminar una costosa guerra. Este no era el tiempo de zambullirse en Grecia. Pero ciertos elementos del Senado pedían acciones inmediatas. Filipo había estado moviéndose contra Roma por años, y si su ambición crecía sin obstáculos, su atención inevitablemente lo llevaría al oeste, y vendría marchando mucho más rico y mucho más fuerte. Si a Roma le preocupaba su costosa guerra hoy, imagínense cuánto les costaría el día de mañana. Entonces se acordó mandar enviados a Grecia para tomar la temperatura de los locales y verificar si la intervención romana era necesaria ahora o si podían esperar. Camino a Atenas, los enviados romanos ya estaban concluyendo que una guerra con Macedonia era precisamente lo que todos querían evitar. Pero coincidiendo con su llegada a Atenas, los mismos atenienses le declararon la guerra a Macedonia, y Filipo envió una fuerza para pacificar la zona de Ática. Al encontrarse con enviados de Átalo, Rodas y Atenas, Roma decidió enviar un ultimátum a Filipo: mantenerse lejos de Grecia y llegar a un acuerdo con Pérgamo y Rodas, o enfrentarse a las consecuencias. La fuerza macedónica se retiró y llevó este mensaje a Filipo. El rey macedonio rechazó el ultimátum y ordenó a sus fuerzas volver para atacar Atenas y que se movieran luego al este, al Helesponto, donde lanzaría una campaña para arrebatarle a Pérgamo el control de la orilla oriental. En el 200 a.C., los enviados romanos encontraron a Filipo todavía dirigiendo sus tropas contra Pérgamo y le enviaron un segundo ultimátum: retirarse de todas las ciudades griegas y confinarse al tradicional territorio macedonio o enfrentarse una guerra contra Roma. Filipo protestó que nada de lo que había hecho iba en contra del tratado que habían firmado con los romanos al final de la Primera Guerra Macedónica, y que se estaban propasando si pensaban que podían dictar políticas estando tan lejos de Italia. Sin embargo, este segundo ultimátum era solo una formalidad. Mientras los enviados le explicaban a Filipo qué pasaría si rechazaba la paz, ya se estaban mandando a las legiones sabiendo que Filipo jamás aceptaría sus términos. Confiado luego de asegurar sus alianzas en Grecia, el Senado había cambiado de parecer y decidieron que la guerra ahora sería preferible a la guerra después. Filipo debía ser detenido ahora antes de que se volviera más fuerte. Se enviaron a las legiones bajo el mando de Publio Galba a través del Adriático hacia Iliria, la cabeza de playa de los romanos en el este. Lo que siguió fue un año de indecisas escaramuzas, con ningún bando arriesgando de más a sus ejércitos. Filipo todavía estaba viendo qué tan comprometidos estaban los romanos con la guerra, y Galba no tenía interés en un ataque frontal. El año siguiente cambiaron los cónsules, pero la política fue la misma. No buscaban una guerra abierta, y todo el asunto parecía que terminaría en interminables maniobras hasta que un bando decidiera hacer concesiones al otro y se llegara a una paz aceptable. Sin embargo, al tercer año, el 198 a.C., las cosas cambiarían. Tito Flaminio fue elegido cónsul y se le dio el comando de la guerra griega. Entendió que Filipo tenía que ser puesto en su lugar, o Macedonia sería por siempre una amenaza para Roma. Más allá de estos intereses estratégicos inmediatos, el mismo Flaminio era un gran amante de la cultura griega,
y veía que la exposición a y el dominio sobre Grecia sería algo beneficioso y algo por lo que valía la pena luchar. Flaminio eligió una posición audaz frente a Filipo y, esperando ganarse a las neutrales ciudades griegas, enmarcó la política romana como una defensa de las libertades de los griegos. En esta perspectiva, Roma no sería otro poder buscando robar territorio, sino un escudo contra la tiranía macedónica. Este nuevo argumento ganó a las élites de muchas ciudades-estado griegas y Roma comenzó a cobrar empuje. Junto a su gran golpe diplomático, Flaminio igualó sus palabras con sus acciones y salió en búsqueda del ejército de Filipo con la intención de quebrar a los macedonios. Más tarde ese año se luchó una breve batalla entre las dos fuerzas, que se saldó con la retirada de Filipo y el escenario listo para una mayor confrontación decisiva el año siguiente. Los griegos se pasaban en masa al bando romano, sintiendo que el juego había cambiado. Y, percibiendo que ahora Roma iba en serio sobre esta pelea, Filipo inició negociaciones de paz con Flaminio. El cónsul romano inició el diálogo, pero él mismo no estaba seguro sobre cómo proceder. Las elecciones consulares estaban por llegar, y Flaminio, como tantos de sus predecesores, estaba preocupado que algún novato apareciera y le robara toda su gloria. Intencionalmente demoró las negociaciones, esperando oír sobre sus aliados en el Senado si su comando sobre Grecia era renovado o se lo darían a alguien más. Si el Senado ordenaba a otro cónsul para el año siguiente, Flaminio esperaba negociar rápidamente la paz con Filipo y volver a casa como un héroe. Pero si lo dejaban como procónsul, finalizaría el diálogo y planearía una nueva campaña al otro año. Inventó toda clase de excusas para dilatar las negociaciones, e incluso le aconsejó a Filipo mandar enviados a la mismísima Roma para acelerar el trámite. Pero todo era para ganar tiempo, y pronto Flaminio se enteró que el Senado había permitido que siguiera su guerra contra Filipo. Con eso, el tema de la paz se cortó de tajo, y Flaminio preparó a su ejército para luchar. Nada complacido con esto, Filipo había adquirido a 25.000 mercenarios en un intento de igualar la fuerza de los romanos y sus aliados, que ahora incluía el completo apoyo de la Liga Etolia y de una colección de ciudades que le habían dado problemas a Filipo en la Primera Guerra Macedónica. Con algo más de 30.000 soldados, los romanos se encontraron con Filipo en Cinocéfalos, en el 197 a.C. Lo que siguió no fue solo la batalla decisiva de la guerra, sino uno de los puntos de inflexión más importantes de toda la historia del mundo occidental. El ascenso de Roma y el declive de Grecia se confirmaron ese día, cuando el sistema de manípulos de las legiones romanas devastó por completo a la falange macedonia. Una cosa era que Roma derrotara a otros italianos, o a galos, o a hispanos, o a norafricanos. Pero Grecia había sido el hogar de los principales poderes militares del mundo antiguo. Alejandro Magno, Esparta, la Armada de Atenas, todos adelantados a su tiempo y fuerzas irresistibles en el campo de batalla. Era impensable que los griegos perdieran contra extranjeros. Y aún así, Roma era triunfante. Y las libertades griegas, a pesar de la astuta propaganda de Flaminio, fueron destruidas por siempre. Como mencioné en el capítulo 15, los romanos habían tomado la falange y la habían modificado para ser más maniobrable y más versátil, y para permitir más líneas de ataque. Todas estas ventajas entrarían en juego en Cinocéfalos. La batalla en sí comenzó por accidente. En el 197 a.C., Flaminio marchó al norte desde Tebas, adentrándose en territorio macedonio en busca de Filipo. Los dos ejércitos se encontraron y lucharon una breve escaramuza, pero ambos retrocedieron para reaprovisionarse y buscar un terreno más ventajoso. Por pura coincidencia,
Ambos ejércitos se dirigieron al mismo lugar por provisiones, pero las colinas de Cinocéfalos los mantenían separados y no se veían el uno al otro. A la mañana siguiente, algunas tropas de Filipo se desorientaron en la neblina matutina y marcharon sobre las colinas. Los romanos notaron la súbita aparición del enemigo, y Flaminio ordenó a parte de su caballería, númidas que ahora peleaban para Roma, a perseguir a los macedonios. La caballería se topó con la fuerza principal de Filipo, y Flaminio ordenó a 2000 soldados atacar el campamento del rey macedonio, forzando a sus soldados a marchar sobre las colinas en masa. Después de expulsar a la fuerza expedicionaria romana, Filipo ordenó a sus soldados bajar de las colinas para formar la rígida línea de falange para la lucha. Para este entonces, Flaminio ya había alineado a sus tropas y lideró personalmente a la izquierda romana contra la derecha macedónica, la cual estaba encabezada por Filipo. La derecha macedónica, con el terreno más alto en su favor, estaba probando ser un buen rival para Flaminio, pero la izquierda del ejército de Filipo estaba teniendo problemas para alinearse en el terreno accidentado, y la derecha romana pudo demoler esa línea antes de que siquiera se formara. En este punto, un oficial romano anónimo, por iniciativa propia, ordenó que un manípulo bajo su comando se girara alrededor y atacara la retaguardia de Filipo. Atrapados por la misma falange, los macedonios no podían voltearse para encarar esta nueva amenaza, y tan pronto como esta fuerza romana golpeó, la batalla pasó de ser una pelea justa a una simple masacre. Filipo pudo escabullirse, pero su ejército estaba destrozado. Los manípulos romanos, que se podían formar rápidamente en el terreno más complicado y eran capaces de acciones independientes, probaron ser superiores a la falange griega, que solo era efectiva con el terreno justo e incluso en ese caso, solo si tenía tiempo suficiente para formarse bien. Y por supuesto, una vez que una falange era flanqueada, fin del cuento. La ventaja estructural del sistema de manípulos romano fue el elemento decisivo en la batalla, que con el tiempo pasaría de simbolizar solo una victoria táctica a significar un punto de quiebre en la historia. En un astuto movimiento nacido de la necesidad, Flaminio anunció que las legiones romanas no se acuartelarían en Grecia. Grecia era libre, declaró, para el alivio de los griegos. La verdad era que los romanos no tenían ni el personal ni el dinero para ocupar Grecia. Pero claro que los romanos vieron la ausencia de un ejército de ocupación según los términos más altamente morales. Los griegos, orgullosos de su histórica libertad, estaban más que complacidos con el relato romano y le agradecieron a Flaminio por liberarlos. Esta probaría ser un tipo muy particular de libertad, ya que los romanos no planeaban dejar que los griegos hicieran lo que quisieran. Para Roma, un esclavo liberado aún tenía obligaciones con su anterior amo. Los griegos, que realmente pensaban que eran libres, empezaron a sufrir las crecientes demandas romanas de tributo. La tensión entre los griegos, supuestamente libres, y los romanos pronto aumentaría. Y después de 50 años de luchas esporádicas, toda pretensión se vendría abajo, y Grecia terminaría siendo incorporada como un mosaico de nuevas provincias. Antes de terminar esta semana, les comento, como quizás algunos ya han podido ver, que rebautizaré tanto el canal de YouTube como mis blogs a Treccia Podcast. Bajo este signo, alojaré tanto el podcast de la historia de Roma, obviamente, y desde la semana que viene, la historia de Alejandro Magno. Es un cambio meramente estético, pero me va a permitir de que bajo un mismo paraguas pueda alojar tanto estos dos proyectos como todo aquello que me proponga hacer en el futuro. En cuanto a la luna de miel de los griegos y los romanos, no duraría mucho. Y la próxima semana, una amargada Liga Etolia se negaría a concesiones territoriales durante las negociaciones de paz con Filipo
y llamaría al último buen defensor de la libertad griega, Antíoco III, para que liberara a Grecia de sus cadenas no oficiales. La guerra con Antíoco llevaría a los romanos aún más al este, donde chocarían con un enemigo que pensaron que habían desterrado por siempre, el gran terror de Aníbal.